Algunos nombres y detalles de esta historia han sido modificados en aras del anonimato y la confidencialidad. No todas las fotos fueron tomadas en el lugar de los hechos. Pasaron 15 horas y 15 minutos cuando el sargento David Cole, de la Policía Estatal de Utah, arrancó de un golpe un pesado candado de la puerta de un viejo remolque en medio del vertedero de Rusty Canyon. Ocurrió el 8 de octubre de 2015, en el desierto cercano a la ciudad fantasma de Cisco. Los agentes habían llegado para investigar una denuncia de quema ilegal, pero lo que vieron en el interior del vagón metálico, caliente al sol, les dejó boquiabiertos. En el suelo, entre montones de trapos sucios y latas vacías, había un hombre temblando, con más aspecto de animal cazado que de hombre. Era Christopher Horton, de 26 años, al que se daba por muerto desde hacía 2. Estaba demacrado, desdentado y cubierto de fuel, pero lo más aterrador era su mirada. Cuando el haz de la linterna cayó sobre su cara, Chris no se alegró de ser rescatado. Se arrastró aterrorizado bajo la mesa y empezó a gritar histéricamente. «No he tocado nada, solo estaba durmiendo. No llaméis al sheriff, teníamos un trato». Poco sabía la policía que estaban ante la víctima de una de las manipulaciones psicológicas más brutales de la historia del Estado. Una prisionera cautiva no por cadenas, sino por mentiras. La Interestatal 70, que corta Colorado por la mitad, es como una herida abierta en el cuerpo de Estados Unidos. Palpita con el tráfico durante el día, pero por la noche se convierte en un río negro, donde los faros solo captan fragmentos de realidad. Una señal de tráfico, los ojos de un coyote, una figura solitaria en el arcén. Es aquí, entre las laderas rocosas y los vientos secos, donde a veces el tiempo se detiene para llevar a alguien a sus dominios. El 12 de septiembre de 2013, a las 8:15 de la mañana, el pueblo de Rifle se despertó bajo un cielo pesado y plomizo. El aire estaba saturado del olor de una lluvia que nunca había llegado. En la salida oeste del pueblo, cerca de la parada de camiones Iron Mountain Stop, se encontraba un joven. Christopher Horton tenía 24 años. Era alto, delgado, con la cara curtida y el aspecto de un hombre que busca no tanto un destino como una escapatoria de sí mismo. Había abandonado la universidad hacía un año. Había estado sobreviviendo a duras penas con trabajos esporádicos en obras de construcción, y aquella mañana decidió que no tenía nada que perder. Su vieja mochila del ejército contenía un saco de dormir, 3 pares de calcetines y un sobre con $200 en billetes pequeños. Planeaba llegar a Utah para visitar a unos viejos amigos, pero no tenía una ruta clara. Fue un error fatal. La carretera no perdona la falta de un plan, y no perdona aún más la confianza en extraños. A las 9:40 de la mañana, la camarera de un café de carretera, Martha Lewis, de 45 años, que estaba limpiando una ventana, vio a Chris. Más tarde contaría a la policía que el chico estaba hablando con el conductor de una vieja camioneta Ford EHF-50. El coche era de color verde oscuro, pero la pintura de las puertas se estaba desconchando, dejando al descubierto metal oxidado como carne podrida bajo la piel. El conductor, un hombre de unos 50 años cuyo rostro se ocultaba bajo el ala de una sucia gorra de béisbol, ni siquiera salió de la cabina. Chris arrojó su mochila a la parte trasera y se sentó en el asiento del copiloto. El Ford se desplazó lentamente hacia el oeste, desapareciendo entre la niebla matinal. A las 18:40 de ese día, el teléfono móvil de Chris se conectó por última vez a una torre de telefonía. Estaba a 30 millas de la ciudad de Grand Junction, en una zona donde la civilización deja paso a la naturaleza salvaje. Después, la señal desapareció. El silencio electrónico fue la primera señal de problema. Cuando Chris no apareció en casa de sus amigos 3 días después, el 15 de septiembre, sus padres, Linda y Mark Horton, sintieron ese pavor húmedo y frío que solo conocen quienes han perdido hijos. El Departamento de Policía del Condado de Garfield inició una investigación el 16 de septiembre. El detective James Miller, encargado del caso, siguió el protocolo. Se comprobaron todos los hospitales en un radio de 300 kilómetros. Las cuentas bancarias de Chris estaban en silencio. No se había retirado ni gastado un solo céntimo. Se revisaron las cámaras de videovigilancia de las gasolineras, pero la mala calidad de las imágenes impedía distinguir la matrícula de la camioneta verde. Los investigadores trabajaban con la teoría de que el niño podría haber decidido dar un paseo por los senderos del Monumento Nacional de Colorado, donde el paisaje se asemeja a los cañones marcianos. Los equipos de búsqueda con perros peinaron la zona durante una semana, pero el suelo seco no conservó ningún rastro. Los adiestradores de perros informaron de que los canes detectaron varias veces un rastro cerca de la carretera, pero enseguida se desprendió, lo que no hizo sino confirmar la versión de que Chris había subido al coche.
Chris era un hombre adulto, propenso a tomar decisiones impulsivas, y esto jugó en su contra. La policía no encontró signos de lucha o violencia en el lugar donde fue visto por última vez. En diciembre de 2013, el expediente de Horton fue archivado con la nota «probable accidente o desaparición voluntaria». Nadie sabía que en el momento en que la policía dejó de buscar, la historia de Chris no terminó, sino que solo entró en una fase de profundo y espeluznante silencio. 8 de octubre de 2015. Han pasado exactamente 2 años desde la desaparición de Christopher Horton. El estado de Utah recibió este día con un viento penetrante que levantó polvo por las calles abandonadas de la ciudad fantasma de Cisco. Es una tierra dura e implacable, donde en kilómetros a la redonda no hay más que tierra quemada por el sol, artemisa y esqueletos oxidados que una vez fueron coches o casas. El silencio aquí es tan profundo que el sonido de los latidos de su propio corazón puede parecer el sonido de un trueno. Fue en este escenario de absoluto olvido donde se desarrolló el segundo acto de la tragedia, que comenzó en una carretera neblinosa de Colorado. Alrededor de las 14:30, una unidad de patrulla de la Policía Estatal de Utah recibió una llamada. Los lugareños que vivían a pocos kilómetros se quejaban de un espeso humo negro que salía de una zona privada conocida como Rusty Canyon Village. Se trataba de un antiguo vertedero semilegal lleno de montañas de neumáticos de coche, cuerpos rotos y chatarra. Quemar residuos tóxicos aquí era algo habitual, pero ese día el viento soplaba smog tóxico directamente sobre la carretera federal, lo que suponía un peligro para los conductores. Los agentes llegaron al lugar a las 15 en punto. El propietario del lugar no aparecía por ninguna parte. La verja de tela metálica estaba abierta de par en par, invitando a un mundo de óxido y ruina. La policía empezó a inspeccionar la zona, abriéndose paso a través de un laberinto de neumáticos viejos que se habían calentado al sol y desprendían un fuerte olor químico. Alrededor reinaba un silencio sepulcral, solo roto por el crujido del metal al viento. En la parte trasera del lugar, oculta tras un muro de carrocerías prensadas, los agentes divisaron una vieja caravana. Parecía un ataúd abandonado en medio del desierto. Las ruedas estaban quitadas, la carrocería deformada y las ventanas tapiadas con madera contrachapada o cubiertas con trapos sucios. Pero un detalle llamó la atención de los patrulleros. Había un enorme candado en la única puerta delantera. Estaba cerrado desde el exterior. Parecía extraño para un edificio residencial, incluso en un vertedero. Uno de los agentes se acercó y golpeó el revestimiento metálico con su porra. Oyó un crujido procedente del interior, seguido de un sonido sordo, como si algo se hubiera caído. Había alguien dentro. La policía decidió inmediatamente romper la cerradura. Los impactos de la pesada herramienta sobre el metal sonaron como disparos en el silencio del desierto. Cuando el grillete de la cerradura finalmente cedió y la puerta crujió al abrirse, una corriente de aire pesado y viciado se precipitó al exterior. Era un olor que no podía confundirse con ninguna otra cosa. Una mezcla de aguas residuales humanas, tabaco barato, moho y podredumbre. En el interior del remolque reinaba la penumbra. La única fuente de luz era el rectángulo de la puerta abierta. En el suelo, entre montones de ropa sucia, trapos aceitosos y cientos de latas vacías, había una persona. Era un hombre, pero su aspecto causó conmoción incluso entre los experimentados agentes de la ley. Estaba durmiendo, acurrucado como un niño, pero su cuerpo estaba agotado hasta la extenuación. Los policías empezaron a despertar al hombre. Cuando abrió los ojos, no había esperanza ni alivio en ellos, solo terror animal. Retrocedió bruscamente, escondiéndose bajo una vieja mesa, y empezó a gritar. «No he tocado nada, solo estaba durmiendo. No llamen al sheriff. Teníamos un trato. Por favor, no llamen al sheriff». Los agentes tardaron varios minutos en arrastrarlo hacia la luz. Christopher Horton estaba de pie frente a ellos, pero era casi imposible reconocer al joven alegre de las fotos de hacía 2 años. Había perdido unos 20 kilos de peso. Su piel era de color terroso y le cubría los pómulos, de modo que parecía un esqueleto viviente. En la boca le faltaban 2 dientes delanteros y tenía las encías inflamadas, pero sus manos tenían el peor aspecto. Estaban negras de fuel, que había corroído la piel tan profundamente que se había convertido en parte de ella. Sus palmas y antebrazos estaban cubiertos de un encaje de viejas cicatrices de cortes y quemaduras que nadie había tratado nunca. Temblaba por todo el cuerpo, sin apartar los ojos de su uniforme de policía, como si fuera una sentencia de muerte. La identificación se llevó a cabo en el acto. Bajo una capa de suciedad de su hombro izquierdo,
Los agentes encontraron un tatuaje que figuraba en la base de datos de personas desaparecidas. No había duda. Era Chris Horton. El tipo al que habían buscado 2 años atrás en las montañas de Colorado había estado encerrado todo este tiempo en una caja metálica en pleno desierto de Utah. Sin embargo, hubo un detalle que molestó a los agentes que examinaron la escena. No había cadenas en el remolque. No había marcas de grilletes o cuerdas en las manos o los pies de Chris. La puerta solo estaba cerrada por fuera, pero dentro no había nada que pudiera inmovilizar físicamente a un varón adulto, salvo las paredes del viejo carruaje. ¿Por qué no intentó derribar el contrachapado de las ventanas? ¿Por qué pedía a gritos un trato y rogaba que no llamaran al sheriff cuando había auténticos agentes de policía frente a él, listos para rescatarle? La respuesta a esta pregunta no estaba oculta en los candados, sino en lo que quebró la voluntad de Chris Horton más que cualquier grillete. Queridos amigos, antes de sumergirnos en los rincones más oscuros de esta historia, les pido que apoyen al canal. Solo le llevará unos segundos, pero marcará una gran diferencia. Por favor, hagan clic en el botón de suscripción, denle a me gusta a este video y escriban cualquier comentario debajo del mismo. Son acciones sencillas, pero son las que indican a los algoritmos de YouTube que promuevan este contenido. Gracias a su actividad, esta historia será vista por más gente y quizás salve a alguien de un destino similar en el futuro. Volvamos ahora a la investigación de los hechos ocurridos en el desierto de Utah. El propietario del terreno que se convirtió en prisión para el joven era Wayne Carter, de 54 años. Este nombre ya era familiar para las fuerzas del orden locales, aunque no en relación con delitos graves. Sus antecedentes penales contenían una lista de delitos menores: hurto en tiendas, fraude con cheques bancarios y alteración del orden público. Carter tenía fama de buscar siempre formas fáciles de enriquecerse y no desdeñaba infringir la ley si ello prometía al menos unos cuantos dólares de beneficio. La policía le detuvo al día siguiente de la puesta en libertad de Chris, el 9 de octubre de 2015. La detención no tuvo lugar en el vertedero, sino en un motel barato de Moab, a 60 millas de la escena del crimen. Cuando los agentes llamaron a la puerta de su habitación, Carter no mostró ni miedo ni sorpresa. Se mostró sorprendentemente tranquilo, incluso chulesco, como si todo aquello no fuera más que un desafortunado malentendido que se resolvería rápidamente. Durante el primer interrogatorio, Wayne Carter optó por una cínica línea de defensa. Se desplomó en una silla de la sala de interrogatorios y, mirando directamente a los ojos de los investigadores, dijo que no era un carcelero, sino un trabajador de la beneficencia. Según él, simplemente acogió a un vagabundo que se moría de hambre a un lado de la carretera. Le dio un trabajo cuando todos los demás le dieron la espalda, afirmó Carter. Era un trato. Él trabaja, yo le doy de comer. Podía haberse marchado en cualquier momento. Sin embargo, una inspección más minuciosa del remolque y del vertedero pintó un cuadro completamente diferente, horripilante, que no tenía nada que ver con la caridad. Era una esclavitud laboral clásica, cruel y despiadada, disfrazada de cooperación voluntaria. Los investigadores empezaron a reconstruir la rutina diaria de Chris y los detalles eran escalofriantes. Chris trabajaba entre 14 y 16 horas al día, 7 días a la semana, sin días libres ni vacaciones. Sus herramientas principales eran un mazo y una pala. Desmontaba coches viejos en busca de piezas, clasificando el metal bajo el sol abrasador del desierto cuando la temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados. Pero la parte más peligrosa de su trabajo era quemar el aislamiento de los cables de cobre. Este proceso tenía lugar en grandes fosas abiertas. Chris arrojaba kilómetros de cables a las fosas y les prendía fuego para obtener cobre puro, que Carter vendía después a un alto precio. El humo espeso, negro y tóxico envolvió al niño durante horas. Inhalaba los vapores venenosos de plástico y plomo que le provocaban constantes dolores de cabeza, náuseas y un lento envenenamiento del organismo. Fue este humo del que se quejaron los vecinos, lo que acabó provocando la llegada de la policía. Además de trabajar con metal, Chris se vio obligado a cavar letrinas de pozo a mano y a realizar el trabajo más sucio de la obra. No le pagaban ni un céntimo por este trabajo infernal. Carter controlaba completamente su medio de vida. El pago por su trabajo era comida enlatada caducada, judías, maíz y a veces carne enlatada, que había caducado hacía meses o incluso años. Carter traía estas limosnas una vez a la semana y se las arrojaba a Chris como si fuera un perro. Durante el registro, los investigadores encontraron una especie de libro de contabilidad en la caravana de Wayne Carter. En un cuaderno escolar corriente, anotaba meticulosamente sus gastos para el mantenimiento de un empleado. Frente a las entradas para la compra de agua y cigarrillos baratos estaban las cantidades de beneficio del metal que vendía.
La diferencia era enorme. Chris no era una persona para él, sino un mecanismo gratuito que le reportaba miles de dólares de beneficio neto. Pero hubo un punto en toda esta historia que no dio tregua ni a los investigadores ni al fiscal. ¿Por qué no escapó Chris Horton, un joven físicamente fuerte? El vertedero de Rusty Canyon estaba en medio de la nada, pero no era una isla desierta. Solo se tardaba 2 horas en llegar a pie a la transitada Interestatal 70. El ruido de los camiones al pasar podía oírse por la noche cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Además, las restricciones físicas eran mínimas. Carter cerraba las puertas del remolque solo por la noche. Durante el día, Chris era libre de moverse por el vasto vertedero. No había una alta valla de alambre de espino alrededor del lugar, ni guardias armados ni perros fieros. Formalmente, el camino hacia la libertad estaba abierto todos los días. Los agentes que examinaron la escena observaron que Chris tenía acceso a herramientas, hierros de neumáticos, martillos, varillas metálicas. Podría haber derribado fácilmente una cerradura desde dentro o roto una ventana tapiada con madera contrachapada. Podría simplemente haberse adentrado en el desierto durante el día mientras Carter estaba fuera. Pero no lo hizo. Durante 2 años, permaneció en este pedazo de tierra, regresando voluntariamente a su prisión de metal cada noche. La respuesta a esta pregunta que atormentaba a los detectives no pudo encontrarse en la escena del crimen. No estaba oculta en cadenas o cerraduras que no estuvieran allí durante el día. Era mucho más profunda y aterradora. Lo que mantenía a Chris en el vertedero era más fuerte que cualquier acero. Carter no construyó la prisión con metal, sino con algo invisible que paralizaba por completo la voluntad de su víctima. Los primeros interrogatorios de Christopher Horton en el hospital de Grand Junction se parecieron más a sesiones de espiritismo que a acciones de investigación. Hablaba en fragmentos, no dejaba de mirar hacia atrás, hacia la puerta, y se estremecía ante cualquier ruido fuerte en el pasillo. Su mente, rota por 2 años de aislamiento y miedo, se negaba a volver a la noche en que su vida se dividía en antes y después. Los investigadores tuvieron que recurrir a una psiquiatra forense experimentada, la doctora Sarah Jenkins, para romper el muro de silencio. No fue hasta el tercer día, tras largas horas de terapia, cuando Chris pudo contar una historia que explicaba su reclusión voluntaria. Según la víctima, todo empezó la tarde del 12 de septiembre de 2013. Cuando subió a la cabina de una camioneta verde en las afueras de la ciudad de Rifle, el conductor, Wayne Carter, parecía un trabajador sencillo y amable. Condujeron unos kilómetros, hablando del tiempo y de la búsqueda de empleo. El calor era insoportable, y Carter metió la mano en la guantera y sacó una lata de cerveza fría. «Sírvete, chico, es un largo camino», dijo, entregándosela a Chris. Chris aceptó. Esta decisión fue fatal. Solo consiguió dar unos grandes tragos. Más tarde recordó que la cerveza tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero lo achacó a lo barato de la marca. 10 minutos después, el mundo a su alrededor empezó a desdibujarse. El sonido del motor se convirtió en un zumbido sordo, sus párpados se volvieron plomizos y Chris cayó en un profundo y negro abismo sin sueños. Los expertos sugerirían más tarde que la bebida contenía una potente dosis de sedantes. El siguiente recuerdo de Chris fue como una pesadilla de la que era imposible despertar. Volvió en sí por la noche. El coche seguía allí, pero ya no era una suave cinta de autopista, sino un estrecho camino de tierra rodeado de oscuras siluetas de árboles. Un dolor insoportable le palpitaba en la cabeza, tenía la boca seca y su cuerpo parecía ajeno y desobediente. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Wayne Carter, contorsionado por la rabia y el miedo. «¡Despierta, idiota! ¡Despierta!», gritó Carter escupiendo saliva. «¿Qué has hecho? Dios mío, ¿qué has hecho?». Chris intentó preguntar algo, pero su lengua no se movía. Carter lo sacó de la cabina al aire frío de la noche y lo empujó a la parte delantera de la camioneta. A la tenue luz de los faros, Chris vio una imagen que le quemó el alma para siempre. El parabrisas del lado del conductor estaba destrozado en forma de tela de araña, como si hubiera recibido un fuerte golpe. El capó estaba arrugado, el metal doblado en feas ondas. Carter, todavía gritando, empezó a explicar rápida y confusamente lo que había sucedido. Según su versión, mientras conducían se sintió cansado y decidió echarse una siesta, dejando que Chris condujera a petición suya. «Dijiste que podías conducir, juraste que ibas a estar bien», gritó Carter agarrándose la cabeza. «Te dormiste al volante, cabrón. Te saliste de la carretera y la atropellaste». «¿A quién?», consiguió salir Chris. «A una chica, una adolescente en bicicleta, iba de camino a casa». Carter señaló con una mano temblorosa hacia algún lugar en la oscuridad del barranco. «Está muerta. Has matado a una niña».
Desorientado, drogado, con una terrible resaca y lagunas de memoria, Chris no podía evaluar críticamente la situación. Su cerebro se aferraba a los detalles que Carter le daba, y Carter era convincente. Condujo al chico cerca de la rejilla del radiador. Allí, pegada entre las barras metálicas, había una pequeña zapatilla blanca con bandas reflectantes. Una mancha grande y pegajosa que parecía sangre se oscurecía en el parachoques. Escondí el cuerpo, susurró Carter sin aliento, cambiando repentinamente su tono de agresivo a conspirativo. La arrojé a un barranco y la cubrí con ramas. Nadie la vio. Todavía no. Chris entró en pánico. Quería correr, llamar a la policía, llamar a una ambulancia. ¿A dónde vas? ¡Mírate!, le siseó en la cara. Eres un vagabundo borracho sin casa ni trabajo. ¿Crees que la policía te creerá? Verán el cadáver de la chica. Verán tus huellas en el volante y te sentarán en la silla eléctrica. Estás acabado. Tu vida terminó hace 5 minutos. Carter jugó magistralmente con los miedos más profundos del chico. Pintó el cuadro de un juicio inminente, la vergüenza para sus padres y la pena de muerte. Y entonces, cuando Chris estaba a punto de estallar en lágrimas de desesperación, le ofreció una paja salvadora. «No quiero que me arrastren por los tribunales por culpa de tu estupidez», dijo Carter mirando a su alrededor. «Tengo una casa en Utah. Está en medio de la nada, en el desierto. Nadie te encontrará allí. Te esconderé allí hasta que las cosas se calmen, pero harás todo lo que te diga. Es la única oportunidad de no morir en prisión». Aquella noche, arrodillado frente a la camioneta destrozada, Christopher Horton hizo un pacto con el diablo. Creyó en su culpa tan profundamente que ésta sustituyó a su memoria. Volvió a subir al coche, convencido de que iba a un lugar seguro, sin saber que ese camino no conducía a la salvación, sino al infierno, del que no había salida. La camioneta se alejó, dejando tras de sí la escena de un crimen que nunca ocurrió. El verdadero horror de esta historia no estaba en el sufrimiento físico, el hambre o el trabajo agotador bajo el sol abrasador del desierto. Lo peor de esta tragedia fue que los cimientos sobre los que se asentó el encarcelamiento de 2 años de Christopher Horton se construyeron de la nada. En aquella oscuridad desértica, donde el tiempo se detuvo, la realidad fue sustituida por una representación cuidadosamente escenificada. Aquella noche no ocurrió ni un solo accidente. Ninguna chica en bicicleta murió bajo las ruedas de una camioneta verde. Los investigadores y forenses que más tarde analizaron molecularmente el caso se asombraron del cinismo con el que Wayne Carter creó esta ilusión. En el desguace, entre cientos de otros esqueletos oxidados, la policía encontró ese mismo Ford EPH-150. Estaba casi completamente desmontado. Le habían quitado el motor, le faltaban las ruedas, el interior estaba destripado. Sin embargo, se conservaba la parte delantera de la carrocería. Un examen del metal deformado mostró que la naturaleza de los daños en el capó y el parabrisas roto no se correspondía con una colisión con un cuerpo humano blando o un impacto de bicicleta. Eran abolladuras ásperas y verticales causadas por un objeto pesado y romo, muy probablemente el mazo encontrado entre las herramientas de Carter. En cuanto a la mancha marrón pegajosa del parachoques, que se convirtió en la principal pista para la mente nublada de Chris, también se estableció su origen. El teléfono de Carter, incautado durante la detención, contenía fotografías antiguas que databan de septiembre de 2013. En ellas, el propietario del vertedero posaba con el cadáver de un coyote muerto, que luego utilizó para falsificar las pruebas del crimen. Pero Chris Horton no lo sabía. Para él, la mentira era la única realidad. Durante 2 años, 730 días, se despertó y se fue a dormir con la insoportable carga de un asesino. La imagen de un niño muerto y una pequeña zapatilla blanca clavada en la rejilla del radiador le quemaban el alma desde dentro hacia afuera, dejando solo cenizas. Carter no solo había encerrado su cuerpo, había ocupado su mente. El mecanismo de contención era ingenioso en su crueldad. Carter convirtió el aislamiento en un instrumento de terror. Una vez al mes, se subía a su vieja furgoneta de carga y se dirigía a la ciudad en busca de provisiones. Chris se quedaba esperando, presa del pánico. Esas horas de espera eran las peores para él, pues temía que su salvador no regresara, o peor aún, que regresara con la policía. Cuando Carter regresaba, no solo traía comida enlatada caducada, sino también noticias del mundo exterior. Las noticias eran siempre terribles. Al anochecer, sentado alrededor de la hoguera, Carter relataba los detalles ficticios de la investigación con rostro lúgubre. «Siguen buscando, muchacho», decía con voz tranquila e inquietante, mirando al fuego. «Están buscando al asesino del vado verde. Vi tu foto en la gasolinera de las afueras de Grand Junction.
saben tu nombre. Carter era un narrador con talento. Describió a los padres de la niña muerta apareciendo en televisión, sus lágrimas y súplicas para encontrar al monstruo que había matado a su hija y escapado. Describió cómo el fiscal del estado había prometido públicamente pedir la pena de muerte en la silla eléctrica para el asesino. Si te encuentran antes que la policía, te despedazarán en la calle, añadió Carter observando el terror de su víctima. En esta realidad distorsionada, Wayne Carter no se posicionaba como carcelero, sino como el único protector, un santo patrón que lo arriesgaría todo para salvar a un delincuente de poca monta. Camino sobre el filo de una navaja por ti, le recordaba a Chris cada vez que se desplomaba de agotamiento tras 16 horas de trabajo. Te doy la vida, y ni siquiera puedes clasificar bien el cobre. Este sentimiento de gratitud ilimitada y enfermiza ataba a Chris al desguace con más fuerza que los cables de acero. Trabajó hasta la extenuación, no porque temiera el látigo, sino porque quería pagar a su salvador. Se convirtió voluntariamente en esclavo, considerándolo un precio justo a pagar por su libertad de la silla eléctrica. El vertedero de Rusty Canyon se convirtió para él en un lugar paradójico. Por un lado, era un infierno de condiciones insalubres y trabajos forzados. Por otro, era el único lugar seguro de la Tierra. El mundo exterior, que una vez había sido su hogar, se había convertido en un territorio de peligro mortal. Cada sonido de una sirena a lo lejos en la autopista, cada estruendo de un avión en el cielo, cada columna de polvo en el horizonte provocaban a Chris un ataque de pánico. Tenía más miedo de la gente que podía salvarle que del hombre que le había convertido en un animal. Los psicólogos que trabajaron con Horton tras su liberación denominaron a esta condición apego traumático profundo, exacerbado por el síndrome de Estocolmo. Carter destruyó el pensamiento crítico de su víctima, sustituyéndolo por una fe ciega en la autoridad. Chris dejó de pensar en escapar porque, en su mente, escapar significaba la muerte. Se encerraba voluntariamente en el remolque cuando Carter no estaba cerca, creyendo que las delgadas paredes de metal le protegerían de la justicia. Pero lo peor fue que, con el tiempo, Chris empezó a perder su propia identidad. Su nombre, su pasado, sus sueños de futuro, todo ello se borró bajo la presión de la culpa y el miedo. Se convirtió en una sombra, una función, un añadido al montón de chatarra. Pero incluso en este infierno controlado había una línea que era peligroso cruzar, incluso para un manipulador como Carter. Y se acercaba el momento en que la mentira perfectamente construida debía enfrentarse a un accidente banal pero imprevisible. Cuando el equipo forense entró en el remolque donde Christopher Horton pasó 2 años de su vida, se vio obligado a llevar respiradores. El aire del interior era espeso, pesado, y estaba saturado de un olor que no se podía eliminar. Una mezcla de sudor humano, comida podrida, moho y el hedor químico del aceite usado. Este lugar no era un hogar en el sentido habitual de la palabra. Era una cámara de tortura, donde el papel del verdugo no lo desempeñaban las personas, sino las condiciones de vida llevadas a una crueldad absurda. Los investigadores estaban reconstruyendo paso a paso la crónica de la supervivencia de Chris, y cada nuevo detalle resultaba chocante incluso para los veteranos de la policía. El remolque, desprovisto de ruedas y aislamiento, era una trampa metálica completamente dependiente de los caprichos del duro clima del desierto de Utah. En invierno, cuando la temperatura exterior descendía hasta los 20 grados bajo cero, en el interior hacía aún más frío. Las delgadas paredes se congelaban y se cubrían de escarcha por dentro. No había calefacción de clase. Wayne Carter ni siquiera se molestó en utilizar el calentador más sencillo por considerarlo un gasto innecesario. Para evitar morir congelado mientras dormía, Chris se vio obligado a dormir con toda la ropa que tenía, poniéndose varias capas de camisetas y vaqueros sucios. Además, se cubrió con viejas alfombras encontradas en un desguace, arrancadas de coches averiados. Estas alfombras eran un hogar para polillas y roedores, empapadas de humedad y suciedad, pero eran la única barrera entre la vida y la muerte por hipotermia. El verano trajo otro tipo de tortura. Bajo el despiadado sol del desierto, el revestimiento metálico del remolque se cocía, convirtiendo el interior en un horno. La temperatura en el interior superaba a menudo los 40 grados. No había ventilación, ya que las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada o cubiertas con gruesos trapos. En este sofoco, sin acceso a agua limpia y fresca, Chris se estaba muriendo lentamente de deshidratación. El agua que bebió merece especial atención en el expediente del caso. Carter no trajo agua embotellada. En su lugar, había un barril oxidado en el que se recogía agua de lluvia o se vertía líquido técnico de origen desconocido. Beber esta agua, llena de bacterias y óxido de hierro,
junto con una falta total de productos de higiene. Chris ni siquiera tenía cepillo de dientes. Tuvo consecuencias desastrosas para su salud. Sus encías sangraban constantemente y desarrolló una grave enfermedad periodontal que le hizo perder varias muelas. El dolor era su compañero constante, pero no tenía a nadie a quien quejarse. Sin embargo, el episodio más terrible, que ilustra vívidamente la actitud del patrón hacia su víctima, ocurrió en el verano de 2014. Mientras desmontaba la carrocería de otro coche, Chris resbaló. El borde afilado del metal oxidado le cortó la pierna hasta el hueso en la zona de la espinilla. La sangre brotó a borbotones en una fuente, mezclándose con el polvo y la suciedad del vertedero. El dolor era tan intenso que estuvo a punto de desmayarse. Cuando Carter vio la herida, su reacción careció de toda compasión. Chris suplicó que le llevaran al hospital, temeroso de perder la pierna, pero la respuesta del carcelero fue breve y brutal. ¿Hospital? ¿Estás loco?, gritó Carter mirando su pierna ensangrentada. Llamarán a la policía enseguida. Te pasarán por la base de datos e irás directo a la silla eléctrica. ¿Es eso lo que quieres? En lugar de buscar atención médica, Carter fue al garaje y regresó con una lata de aceite de motor usado y un trapo sucio que utilizaba para limpiarse las manos de fuel. Esto es un viejo recurso, dijo, vertiendo el líquido negro y viscoso sobre la herida abierta. Tenga paciencia. Envolvió la pierna con un trapo, convirtiéndola en un foco de infección. El hecho de que Chris no muriera de sepsis o gangrena en las semanas siguientes sería calificado más tarde de milagro médico por los doctores. Su sistema inmunológico, movilizando los últimos recursos de su agotado cuerpo, fue capaz de superar la inflamación, dejando una fea y áspera cicatriz en su pierna como recordatorio eterno del precio de su libertad. La prueba definitiva de quién era realmente Chris para su verdugo fue el hallazgo en la casa principal de Wayne Carter. Durante el registro, los detectives se incautaron de un cuaderno escolar corriente en una caja. Era un diario, o más exactamente, el libro de contabilidad de un propietario de esclavos. Carter llevaba esos registros con la meticulosidad de un contable y el cinismo de un sociópata. En la página de la izquierda anotaba los costes de mantener a Chris. Las entradas llamaban la atención por su mezquindad. Una lata de judías, 50 céntimos. Agua, $1. Cigarrillos, $4.50. Contaba cada céntimo gastado en mantener con vida a su prisionero. Pero en la página de la derecha había una aritmética completamente diferente. Allí anotaba los beneficios que obtenía de la venta de chatarra y cobre que Chris extraía, arriesgando su salud en pozos de humo tóxico. Las cifras hablaban por sí solas. Los costes de unos pocos dólares se elevaban a cientos y miles. Entrega de cobre, $800. Aluminio, $1,200. Durante los 2 años de funcionamiento, Wayne Carter obtuvo decenas de miles de dólares de beneficio neto con el trabajo gratuito de su víctima. Este cuaderno se convirtió en una prueba documental de que toda la historia del rescate de la policía no era más que una pantalla para la codicia banal. Chris no era para él ni un amigo ni un pupilo. Era una herramienta cuya amortización resultaba más barata que la reparación de un cortacésped. Parecía que la investigación tenía todo lo que necesitaba: el testimonio de la víctima, las horribles condiciones de detención y pruebas documentales de explotación. Pero el abogado de Carter ya estaba construyendo una línea de defensa, argumentando que todos esos documentos no eran más que un registro de deudas que Chris había aceptado saldar voluntariamente y que nadie le había retenido por la fuerza. La policía necesitaba una baza, algo que hiciera añicos esta mentira. Y esa prueba estaba esperando a ser encontrada en uno de los coches oxidados al borde del desguace, donde una pequeña caja negra guardaba un secreto que hasta el propio Carter había olvidado. El caso contra Wayne Carter, que en un principio parecía sólido para la investigación, se vio de repente amenazado. El abogado defensor, un experimentado letrado de Salt Lake City, optó por una estrategia cínica pero eficaz. No negó que Christopher Horton viviera en el vertedero, no negó las terribles condiciones de vida y ni siquiera refutó las anotaciones del libro de deudas. Su línea de defensa se basó en un simple argumento: la voluntariedad. Mi cliente no secuestró a nadie, argumentó el abogado en la vista preliminar. El tipo podía haberse ido en cualquier momento. No había ninguna valla, no había cadenas. Sí, las condiciones eran duras, pero fue la elección del señor Horton. Quizás se escondía de sus propios demonios y el señor Carter le dejó quedarse. La investigación necesitaba pruebas irrefutables de que la voluntad de Chris había sido suprimida no por barreras físicas, sino por un engaño deliberado. Había que demostrar que Carter se había inventado deliberadamente la historia del accidente para mantener al chico sometido. Y como suele ocurrir en la ciencia forense, la clave de la solución estaba en la superficie,
oculta entre las toneladas de metal oxidado que Carter había estado recogiendo con tanta diligencia durante toda su vida. El 11 de octubre de 2015, un grupo de científicos forenses regresó al vertedero de Rusty Canyon para realizar una segunda búsqueda más exhaustiva. Esta vez no estaban interesados en las viviendas, sino en los vehículos. Entre los cientos de coches destrozados que se pudrían bajo el sol del desierto, al detective Mark Rodríguez le llamó la atención una vieja camioneta Chevrolet Silverado. Este vehículo estaba parado solo, cerca de un garaje improvisado, y a juzgar por el estado de sus neumáticos, había sido utilizado por Carter con fines domésticos hasta hacía poco. Mientras inspeccionaba la cabina, Rodríguez observó un pequeño dispositivo negro bajo una capa de polvo en el parabrisas. Era un DVR chino barato sujeto con una ventosa. El cable de alimentación estaba perfectamente oculto bajo el salpicadero. Carter debió de instalarlo hace unos años para grabar posibles accidentes durante el transporte de chatarra y simplemente se olvidó de su existencia. O no sabía que el aparato tenía la función de grabar automáticamente el sonido, incluso cuando la pantalla estaba apagada. Los expertos se incautaron de la tarjeta de memoria. La mayoría de los archivos estaban dañados o sobrescritos, pero uno de video, fechado el 14 de octubre de 2014, se conservaba perfectamente. Esto ocurrió exactamente un año después del secuestro de Chris. Lo que los investigadores vieron y oyeron en esta grabación silenció incluso al abogado defensor. La cámara estaba filmando el capó de una camioneta y parte del vertedero. Era de noche. El sol se ocultaba en el horizonte, inundando el desierto de una luz roja como la sangre. Wayne Carter estaba de pie en primer plano, de espaldas a la cámara. Junto a él había otro hombre que más tarde fue identificado como un cercado de metales no ferrosos de Nevada. Ambos hombres sostenían latas de cerveza y sus voces sonaban sueltas y ebrias. Al fondo, la figura de Chris aparecía enfocada. Arrastraba por el suelo el pesado eje trasero de un camión. El tipo vestía harapos sucios y cojeaba de la pierna derecha, pero seguía tirando del metal con la persistencia de una hormiga. «Mírelo». La voz de Carter en la grabación sonaba clara, cortando el silencio de la sala de escucha. Tomó un sorbo de cerveza y eructó sonoramente. «Funciona mejor que cualquier tractor. ¿Y sabe cuánto me costó?», preguntó el otro hombre, riendo. «Una lata de judías caducadas al día», rió Carter. El comprador de metal miró la figura exhausta de Chris. Ni siquiera lo encierra durante el día. Es solo un corto paseo hasta la pista. Carter se inclinó más hacia su amigo del video, como si fuera a contarle un gran secreto. «¿A dónde va a ir?», sonó con una mezcla de desdén y orgullo. «Este idiota cree que es un fugitivo federal. Le dije que había atropellado a un niño hasta matarlo. Tiene miedo de su propia sombra. Cree que soy su única escapatoria de la silla eléctrica». Mi amigo se echó a reír. «¿Hablas en serio? ¿Y te cree?». «Como un perro», replicó Carter. «Digo, a por él y funciona. Yo digo, en la cabina y él se esconde. Es un esquema perfecto, sin impuestos, sin salarios, solo puro beneficio y un poco de miedo». Esta grabación se convirtió en la propia cortina de humo que se disipó, revelando la fea verdad. El video no solo confirmaba las palabras de Chris sobre el montaje del accidente. Demostró que Carter era plenamente consciente de sus actos. No era caridad, era el frío cálculo de un sociópata que disfrutaba de su poder sobre otro ser humano. Pero este no fue el único golpe para la defensa. Tras descubrir la grabación, los detectives decidieron comprobar el círculo social de Carter. Realizaron una serie de entrevistas en bares y pubs de Grand Junction, donde Wayne solía pasar los fines de semana gastándose el dinero que ganaba trabajando como esclavo. Los resultados fueron sorprendentes. Resultó que el misterio de la desaparición de Chris Horton llevaba 2 años flotando en la superficie en vasos de whisky barato. Había al menos 5 testigos, camareros y visitantes habituales del Blue Moon, que confirmaron bajo juramento que habían oído las extrañas historias de Carter. «Se emborrachaba y empezaba a hablar», dijo uno de los testigos, un camionero de 60 años. Se jactaba de tener un esclavo de mano viviendo en su rancho. Decía que había encontrado al trabajador perfecto que trabajaba por comida y nunca se quejaba. Le llamaba su zombie. «¿Por qué no acudió a la policía?», le preguntó el detective. El testigo se limitó a encogerse de hombros. «Pensamos que solo eran divagaciones de borracho. A Wayne siempre le gustó mentir. ¿Quién iba a pensar que realmente retenía a un hombre en el desierto?». Nadie le tomó en serio. Este testimonio fue el último clavo en el ataúd para la defensa. Demostraron que el crimen fue largo, planeado, y lo peor de todo, un secreto público que fue ignorado por la indiferencia de los demás. A los ojos del jurado, Carter pasó de ser un buen samaritano
a un monstruo que alardeaba de su crimen mientras tomaba una cerveza. Cuando el fiscal mostró el video a Wayne Carter en la sala de interrogatorios, la sonrisa chulesca que había lucido desde su detención desapareció. Se puso pálido mientras miraba la pantalla y se reía al confesar su crimen. Un pesado silencio se hizo en la sala. Carter se dio cuenta de que su juego había terminado, pero no sabía qué precio tendría que pagar por cada día que Chris pasara en el infierno, y que la sentencia más dura no la dictaría un juez, sino la propia realidad, de la que ya no podía esconderse. El juicio de Wayne Carter comenzó el 4 de abril de 2016 en el Tribunal de Distrito del Condado de Grant. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, familiares de los desaparecidos y simples ciudadanos preocupados acudieron a mirar a los ojos al hombre que convirtió un vertedero desierto en una prisión privada. El ambiente era tenso hasta el punto de ruptura. Cuando Carter entró en la sala vestido con una toga naranja, se produjo un estruendo entre la multitud que el juez tuvo que calmar con un mazo. La estrategia de la defensa, basada en la versión del trabajo voluntario, se desmoronó bajo el peso de las pruebas. El fiscal demostró paso a paso al jurado el mecanismo de la violencia psicológica. El momento clave fue escuchar la misma grabación de la dashcam en la que Carter se ríe de su víctima. El jurado tardó menos de 4 horas en llegar a un veredicto. Wayne Carter fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro mediante engaño, trabajos forzados, lesiones corporales graves y fraude. El juez, al anunciar el veredicto, calificó las acciones del acusado de acto de extrema crueldad y cinismo. Carter fue condenado a 35 años en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Cuando se leyó el veredicto, Carter no mostró ninguna emoción. Se limitó a mirar con indiferencia la mesa que tenía delante, como si aquello no le concerniera. Para Christopher Horton, que no estuvo presente en la sala por recomendación de sus médicos, este veredicto debía ser el punto final. Pero volver a una vida normal resultó ser mucho más difícil que la liberación física. El peor golpe para su psique no fue el encarcelamiento en sí, sino el darse cuenta de la verdad. El hecho de que 2 años de su vida, su juventud y su salud se hubieran arruinado por una actuación barata fue una tragedia personal para él. Él no mató a la niña. No había ninguna niña en bicicleta. No había ningún parachoques ensangrentado. Todo fue producto de la imaginación enferma del estafador, que simplemente necesitaba un esclavo libre para clasificar la basura. Darse cuenta de que se estaba torturando a sí mismo con la culpa por un crimen que no existía le rompió más que cualquier tortura. Físicamente, Chris se recuperó con bastante rapidez. En 6 meses ganó peso, los dentistas le restauraron los dientes perdidos y las cicatrices de sus brazos y piernas se volvieron blancas y menos perceptibles. Pero las heridas psicológicas seguían sangrando. Los médicos le diagnosticaron una forma grave de trastorno de estrés postraumático. Sus intentos de volver al trabajo fracasaron. Chris consiguió un trabajo como empaquetador en un almacén, pero lo dejó a los 2 días. El sonido de los objetos metálicos al caer o el repiqueteo de las herramientas le provocaban ataques de pánico incontrolables. Se tiraba al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, y suplicaba que no le golpearan. El ruido de la ciudad, las sirenas, las conversaciones en voz alta, todo ello se convirtió en un irritante insoportable para él. Ahora Chris vive con sus padres en su casa de Denver. Su mundo se ha reducido al tamaño de una habitación. Rara vez sale a la calle, evita reunirse con viejos amigos y apenas habla. Su madre, Linda Horton, admitió en una rara entrevista que su hijo se había convertido en una sombra de sí mismo. Está aquí con nosotros, pero su alma está en esa caravana, dijo entre lágrimas. Se despierta todas las noches y comprueba la puerta. No para dejar entrar a nadie, sino para asegurarse de que está encerrado, de que controla algo. Chris ha desarrollado un ritual obsesivo de comprobación de cerraduras. Da 5 o 6 vueltas a la casa antes de acostarse, tirando de las manillas de ventanas y puertas. Se trata de un comportamiento paradójico para un hombre que fue retenido por la fuerza, pero los psicólogos lo explican como una necesidad de crear un perímetro seguro. La historia de Chris Horton fue un ejemplo horrible de lo frágil que es la psique humana. Wayne Carter demostró que no hacen falta muros altos, barrotes ni guardias armados para esclavizar a una persona. Basta con encontrar un lugar vulnerable en el alma, sembrar una semilla de culpa y regarla con miedo. Los grilletes más fuertes son los que nos ponemos a nosotros mismos al creer una mentira. Chris Horton ha sido liberado, pero la pregunta de si alguna vez saldrá realmente de su vertedero interior sigue abierta. El desierto de Utah ha soltado su cuerpo,
pero retiene su mente con fuerza en su cálido y sofocante agarre.